Bueno, estamos en hora, cuando quieran, ¿no? María o Matías. Ahora sí, ya estamos en hora, así que vamos a ir dando comienzo a este primer encuentro del seminario sobre la reforma de la justicia federal. Desde la revista jurídica de la Universidad de San Andrés les damos la bienvenida a todos los presentes, a las autoridades de la universidad que están aquí presentes, a los profesores, a todos los estudiantes y abogados que se han ido sumando desde distintas provincias del país. Le damos las gracias también a Florencia Saulino, una profesora de la universidad que no ha podido estar aquí hoy presente, pero que ha estado también en la organización, y obviamente al Departamento de Derecho de la universidad, que promueve y fomenta este tipo de iniciativas. En el día de hoy vamos a comenzar con este ciclo de 3 charlas sobre la reforma jurídica, sobre la reforma de la justicia federal, un tema que nos toca de cerca, ya sea por el proyecto que se ha mandado hace poco tiempo al Congreso de la Nación y que ha sido comenzado a tratar, y también por un tema que es básico por la cercanía que tenemos todos los habitantes con las instituciones jurisdiccionales argentinas. Es por eso que en este primer encuentro tendremos a dos importantes juristas acompañándonos, y le paso ya nomás la palabra para poder comenzar a María Angione, profesora también de la Universidad de San Andrés, y que será la encargada de moderar este debate. Así que muchas gracias y espero que lo disfruten. Bueno, muchas gracias Matías, bienvenidos, buenas tardes a todos. Bueno, en minutos ya vamos a dar inicio, así que me gustaría primero comentarles sobre los expositores. La modalidad va a ser que van a exponer primero Diego, después Maximiliano, y después se va a abrir un tiempo para hacer preguntas y que ellos puedan responder y que haya un intercambio entre todos. Bueno, ahí tendremos a Diego Botana, abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Universidad de Duque, socio del estudio Allende y Brea y profesor en la Universidad de San Andrés. Hoy Diego nos va a estar comentando sobre el desarrollo de la justicia federal en general y la organización de los tribunales federales. Además vamos a tener a Maximiliano Toricelli, abogado por la Universidad de Rosario, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral, socio en Toricelli y Asociados, profesor en la Universidad Nacional de Rosario y en la UCA. Por su parte, Maximiliano se va a enfocar en el Consejo de la Magistratura, con una perspectiva hacia la organización de la justicia en el interior del país. Bueno, dicho todo esto, Diego, si te parece bien, te cedo la palabra. Muchas gracias, María, por la presentación. Muchas gracias a Matías también, y con Matías agradezco a la Revista Jurídica de San Andrés por esta invitación y por esta iniciativa. Muchas gracias a todos ustedes que están acá con nosotros, muchas caras conocidas. Bueno, un poco les comento cuál es mi idea para hablar sobre la reforma de la justicia. No quiero entrar muy específicamente en lo que hace la reforma que presentó el Poder Ejecutivo, sino hacer un marco un poco más amplio. Me voy a ir muy atrás. Los que me conocen saben que me gusta la historia, con lo cual quiero un poco pensar, o que pensemos juntos, primero, ¿qué significa esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una justicia federal? ¿No? Y creo que la propia palabra nos da una pista. Segundo, esa justicia federal de la que hablamos, ¿de dónde la trajimos? Si es que la estamos copiando de algún lado, si es que lo que quisimos hacer es traer algo pero adaptarlo a un sistema que nosotros teníamos, si era efectivamente importable el modelo que pretendimos importar, estoy hablando obviamente del modelo de justicia federal de los Estados Unidos, si los ajustes que pretendieron hacer fueron eficaces o no, cuáles eran los debates en el momento de la puesta en marcha o puesta en funciones de la justicia federal, y luego eso cómo evolucionó. También quiero hacer un poquito de hincapié en la importancia de la justicia federal como uno de los elementos fundamentales del control intra y extrapoderes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno piensa en una democracia republicana, está pensando en la limitación que esta estructura presenta. Esa limitación, todos repetimos hasta el cansancio, que el poder está dividido en 3 agencias, ejecutivo, legislativo y judicial, de esa manera se controla internamente.
Pero la idea de federalismo es otro elemento más de control que no tenemos que soslayar. Y la idea de justicia federal justamente es otro de estos elementos de control. Para que el engranaje entonces de la democracia republicana funcione bien, necesita de que todos estos mecanismos de control intra y extrapoderes funcionen de manera coordinada. Caso contrario, los engranajes se traban. Bueno, este es el desafío. Querría empezar bien atrás y ubicarme en el virreinato del Río de la Plata. Y ahora les voy a explicar por qué, y esto va a ser muy rápido. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos del virreinato del Río de la Plata, que en materia jurídica era un sistema totalmente centralizado. ¿Qué significa esto? Significa que había un organismo español que se llamaba el Consejo de Indias, que era el que legislaba para toda la América Española, y luego había determinadas instituciones en lo que era la América Española que se ocupaban de llevar adelante esa legislación del Consejo de Indias. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque nosotros importamos, como dije, el modelo, ¿no?, de justicia federal de los Estados Unidos, en donde parten de un lugar totalmente distinto. ¿Por qué parten de un lugar distinto? Simplemente porque en esa creación, ¿qué encontramos? Encontramos 13 colonias. Esas 13 colonias, ¿no? ¿Qué era una colonia? Era un charter que daba el rey de Inglaterra, o a veces el holandés, porque Nueva York, recordemos que primero fue holandesa, le daba un charter. Ese charter no era otra cosa que un documento organizacional que le permitía a una determinada colonia organizarse. Con lo cual nacen con una idea de independencia, nacen con una idea de soberanía propia, que luego eso ¿qué significó? Significó primero una confederación, que esa confederación lo que intentó básicamente fue, que lo logró además, fue pelear por su independencia. Es decir, el ejército continental, ¿qué era? Fue un ejército liderado por Washington que lo que hace fue tomar de las distintas colonias, ¿no?, todos los elementos necesarios para formar este ejército, y este ejército logra la independencia. De ahí parten. ¿Por qué digo que esto es importante? Bueno, justamente entonces tenemos que de una confederación se transforma en una república soberana, en donde hay un Estado federal y donde hay, por otro lado, estados que renuncian a parte de su soberanía para formar el Estado federal. Ahora Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, venía de un modelo totalmente distinto. Un modelo que era el Virreinato del Río de la Plata, que luego se llama Provincias Unidas del Río de la Plata. Eso es lo que en 1816 se independiza de España, como sabemos bien, y esa independencia de España genera un debate sobre la manera de organizar institucionalmente Argentina. Y esa manera de organizar, la Constitución de 1819, lo que genera es un modelo unitario. ¿Qué quiere decir un modelo unitario? Un modelo en donde hay un centralismo por parte del gobierno, y no digo federal, digo nacional. Por supuesto, sabemos bien que la Constitución de 1819 dura lo que dura un suspiro. Cuando, comandado por Artigas, el litoral no quiere aceptar eso, y cuando le reclaman a San Martín que baje de donde estaba para asegurar la Constitución del 19 y San Martín no baja, esa Constitución cae. Ahora bien, genera luego la generación del 37 con Alberdi a la cabeza, empieza a generar esta idea de un federalismo, pero de un federalismo que es distinto de aquel federalismo que pretendimos imitar. ¿Por qué? Porque entonces, caída la Constitución del 19 en 1820, implosionan las Provincias Unidas, y ahí sí todas reclaman para sí soberanía. Las provincias argentinas reclaman para sí soberanía, y de hecho son soberanas e independientes durante el lapso que va desde 1820 hasta 1853. Ahora, esa soberanía es novedosa en el virreinato. Esa soberanía es novedosa en Argentina. No tenía la tradición y la estructura de las 13 colonias americanas. Alberdi, cuando piensa la Constitución, y, digamos, vamos a llamarle la rama alberdiana, de alguna manera tenían en la cabeza que estas provincias soberanas requerían de una mano dura para ser gobernadas. Alberdi quería un federalismo, pero centralista.
con un fuerte control. Por supuesto, la Constitución de 1853 tiene uno o dos elementos muy interesantes para lograr este centralismo. El primero, que es bien relevante, es que preveía que el Congreso de la Nación podía hacerle juicio político a los gobernantes de provincia. O sea, fíjense lo que significaba eso para el federalismo. Era un federalismo condicionado. El segundo elemento relevante que tenía también la Constitución de 1853 era que el propio Congreso, entre sus atribuciones, estaba la de revisar las constituciones provinciales. ¿Me explico? Federalismo centralista. Esa era la idea de Alberdi. Por supuesto, ¿qué había detrás de todo esto? Justamente que las provincias estaban gobernadas, decía Alberdi y algunos otros, por caudillos y caciques. Por caudillos y caciques que manejaban el territorio como se les daba la gana. Requerían entonces de ese control. Esa era la situación. Por supuesto, ¿contra qué choca esto? Choca contra la provincia de Buenos Aires. Cuando la provincia de Buenos Aires mira justamente que ella, como la provincia más relevante de lo que iba a ser Argentina, no iba a estar, o iba a tener que subordinarse, mejor dicho, a esto, inmediatamente hace el golpe de Estado de 1852, lo sabemos bien. O sea, Vicente López, haber puesto por Urquiza, sale y queda Mitre. Hago un poquito de aceleración, 1860, en donde finalmente Urquiza, cansado, dice, bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué querés, Buenos Aires, para entrar en la Confederación? Bueno, quiero revisar la Constitución, entre otras cuestiones. 1860 es el candado que cierra el proceso constitucional, en donde Buenos Aires hace reformas muy interesantes. La primera reforma es que saca, como atribución del Congreso, esta idea de que podían hacerle juicio político a los gobernadores. Se acabó. Es decir, esa soberanía que tenían antes las provincias pretende ser de vuelta, ¿no?, autoatribuida. En segundo lugar, la revisión de las constituciones también sale. En tercer lugar, la provincia de Buenos Aires pide que se reforme esta idea de que el número de miembros de la Corte Suprema era fijo. La Constitución de 1853 preveía 9 miembros. Pretende entonces, no pretende, sino que propone, mejor dicho, que sea una ley la que fije el número. Como sabemos, triunfa Mitre, Vélez Arfield lo acompaña, Sarmiento lo acompaña en esta idea, con la total oposición de Alberdi. Alberdi dice que esto es la muerte de la Constitución. ¿Por qué? Porque las provincias van a volver a ser autónomas y van a hacer lo que quieran. En definitiva, Mitre, después cuando gobierna, tiene que tomar su propia medicina. Porque Mitre, ¿con qué tiene que lidiar? Con todos los levantamientos de las provincias. Entonces ahí, Mitre tiene que consolidar un Estado. Y en esa consolidación del Estado, estoy hablando de 1862, una cosa fundamental, y acá empieza a aparecer nuestro tema, es justamente las leyes 27 y 48. Las leyes 27 y 48 lo que hacen es organizan la justicia, en ese momento se llamaba nacional. ¿Pero qué era esta organización de la justicia nacional que es la federal? Era justamente los jueces federales en las provincias y los jueces nacionales en los territorios nacionales. Recordemos que en ese momento había una cantidad de territorio, toda la Patagonia, por ejemplo, el Chaco, por ejemplo, Formosa, lo que yo soy, Chaco y Formosa, por ejemplo, todos esos eran territorios nacionales. Es decir, que los gobernaba el gobierno federal. ¿Qué es lo que hacen las leyes 27 y 48? En primer lugar, organizan la Corte Suprema. En segundo lugar, organizan lo que se llama los jueces de sección, que son los que hoy son los jueces federales. Y en tercer lugar, organizan los jueces nacionales. Que los jueces nacionales se fueron reduciendo a medida que iban naciendo nuevas provincias, con lo cual los jueces nacionales dejaban de existir, salvo, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos este sistema sui generis en donde conviven justicia de la ciudad de Buenos Aires, justicia nacional y justicia federal. No me quiero meter acá. El proyecto de reforma trata de tratar estos temas, valga la redundancia, en mi opinión los trata mal, pero no me quiero meter acá, probablemente sea motivo de otra conversación.
la justicia federal, ¿por qué es tan relevante y por qué era tan relevante para nuestros padres fundadores? ¿Por qué era tan relevante para Mitre? ¿Por qué era relevante para Avellaneda? Porque la justicia federal, de alguna manera, y de acuerdo al texto constitucional que hoy nos rige, ¿no? Los artículos 116, estoy mirando machete, perdón, 116, y sí, digo bien, el artículo 116, ¿qué es lo que fija? Bueno, fija una jurisdicción federal. Sabemos también que la jurisdicción federal es de excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada una de las provincias, como atribución no delegada, tiene la obligación de organizar su propia justicia provincial, en donde se aplican dos cosas. Obviamente toda la legislación provincial y los códigos de fondo. Luego, de acuerdo con el propio artículo 116 de la Constitución, la jurisdicción federal aplica básicamente en tres cosas: en razón de materia, en razón de personas, ¿no? Y en razón de lugar, que ese es muy chiquito. En razón de materias y en razón de personas es todo aquello que está vinculado al texto constitucional, todo aquello que está vinculado a las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, con excepción de los códigos de fondo o las normas vinculadas a los códigos de fondo. Entonces, eso era lo que tenía que organizar Mitre. Eso era lo que tenía que organizar Sarmiento. Sumado además al problema de que las provincias se le rebelaban de manera permanente. Es decir, de 1862 a 1880 más o menos, y se pueden contabilizar alrededor de 114 revoluciones. Repito el número, 114 revoluciones. De esas 114 revoluciones, 90 incluyeron tiros, levantamientos armados. Entonces, había dos cosas que tenía que enfocar el gobierno federal. El primero, el ejército. Si uno mira los presupuestos de los 20 años posteriores a 1860, más del 50% del presupuesto está dedicado al ejército, a la conformación del ejército. Repito, el 50% del presupuesto. Algunas monedas fueron dirigidas a la justicia federal. ¿Y por qué a la justicia federal? Porque justamente el juez federal era el que tenía que juzgar a los sediciosos en las revoluciones provinciales. ¿Iban a ser los jueces provinciales en general, amigos del poder político, los que enjuicien a los sediciosos? No. Era necesaria la justicia federal para eso. Y acá vemos nuevamente un hilo muy interesante de control, del famoso control republicano. La justicia federal es fundamental para esto. Así por lo menos la pensaron Alberdi, la pensó Sarmiento y la pensó Mitre. Esto es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Costó mucho llevar adelante la implementación de la justicia federal y había además un debate sobre el alcance que debía tener la jurisdicción federal. ¿Por qué? Porque vamos a llamar los soberanistas, ¿no?, que eran aquellos que pretendían una máxima soberanía en materia provincial, querían ver reducida a su mínima expresión, obviamente, la jurisdicción federal. Vamos a llamar al otro bando los autonomistas, que si bien reconocían autonomía a las provincias, requerían también una sólida justicia federal para hacer imponer nada menos que la Constitución Nacional. Las leyes 27 y 48, ¿qué organizan? Organizan el control directo de la Corte Suprema respecto de la justicia federal, el control indirecto de la Corte Suprema sobre las Cortes Supremas provinciales a través del recurso extraordinario que está previsto en la Ley 48, ¿no? Y además, la otra clave de esto vamos a llamarlo control vertical, y después estaba el control horizontal, que significa el control a los demás poderes del Estado. Entonces, esto era lo que tenían en la cabeza en la justicia federal los padres fundadores. Esto generó enorme cantidad de debates y los temas se terminan zanjando finalmente a favor de una justicia federal fuerte. Ahora, habiendo dicho esto, es importante enfocar, cuando hablamos de justicia federal, sobre la relevancia, no digo cualitativa, sino digo cuantitativa que tiene respecto de lo que es el sistema judicial argentino, tomando no solo la justicia federal, sino las justicias provinciales.
Es decir, el porcentaje aproximado, estos son números de 2015, es un 25% de lo que pasa por los tribunales tomados en su agregado total es materia federal y transcurre en los juzgados federales. Un 75% transcurre en los juzgados nacionales o provinciales. Entonces ven lo que es esta diferencia cuantitativa. ¿Qué nos muestra esta diferencia cuantitativa? Que en realidad el servicio de justicia y el acceso de justicia, la mayoría del servicio y el acceso a justicia está en cabeza de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué es tan relevante la justicia federal? Me atrevo a decir que es tan relevante porque es la que controla nada menos que al gobierno federal. Por eso tiene tanta relevancia y por eso cualquier reforma la tengo que mirar con esa lente. Y entonces, la pregunta que yo me hago, y siempre la pregunta que tenemos que hacernos cuando viene una reforma es, ¿qué es lo que estoy consolidando? Estoy consolidando estos debates del siglo XIX en donde trataban de construir una justicia federal independiente, una justicia federal que pueda tener control en las provincias, en los ámbitos de su jurisdicción y control sobre, valga la redundancia, el control horizontal que tiene que hacer con el resto de los poderes? ¿O estoy consolidando sesgos que lo que hacen es que esa justicia federal no hace aquello que tiene que hacer por mandato constitucional? Esta me parece que es la clave del análisis que tiene que atravesar cualquier proyecto de ley que reforme la justicia. Porque justamente esa reforma lo que puede hacer es consolidar los sesgos originales y los sesgos que de alguna manera hagan funcionar mejor los engranajes, o consolidar aquello que tanto detestamos, por decir una palabra fuerte, que justamente la justicia federal no cumpla con su rol y termine siendo un brazo, como decía Alberdi, de los caciques, no ya provinciales, sino de los caciques federales. Lo que es gravísimo. Termino con esto. Me parece que me estoy pasando y les pido disculpas. Termino con esto. ¿Por qué me atrevo a decir que el sesgo que ratifica esta reforma es justamente el segundo y no el primero? Por una razón muy sencilla. Hace más o menos 5 años se reformó el Código Procesal Penal Federal. Cambió, y esto fue con un consenso muy grande de todo el arco, digamos, en la materia penal y materia procesal penal, que fue mover un sistema más inquisitivo hacia un sistema acusatorio, es decir, el relevante es el fiscal y no tanto el juez. ¿Por qué razón, si el relevante es el fiscal y no tanto el juez, estoy nombrando tal cantidad de jueces? Además, pretendo nombrar jueces en un sistema de nombramiento de jueces que está lleno de perplejidades y complejidades. Nos va a ilustrar mucho mejor que yo Maximiliano. La reforma de 1994, como sabemos, cambia el modelo de designación de jueces y crea el Consejo de la Magistratura. ¿Qué estoy buscando consolidar con esta reforma judicial? Es lo que yo creo que me pregunto. A mí me ayuda mucho a pensar, ver el pasado y ver lo que se trató de consolidar, cuáles fueron los debates de ese momento, que quise resumir muy rápidamente en 10 minutos, pero eso ayuda a entender justamente que cuando yo trazo una línea de desarrollo institucional, como puede ser esto de la reforma hacia un proceso acusatorio, yo tengo que consolidar eso. Y la manera de consolidarlo justamente es que las reformas tiendan a apoyar eso que ya resolví. Por el contrario, si yo lo que quiero es designar una cantidad gigantesca de jueces por todos lados, justamente no estoy consolidando aquello que ya resolví hacer para mejorar mis instituciones. Entonces me parece que eso, desde mi punto de vista, es el faro que yo le tengo que poner a la reforma judicial para ver si realmente tiene sentido hacerla o si tiene sentido ponernos desde los lugares que nos toca estar. Nada más, muchas gracias. Muy bien, gracias Diego, perfecto en tiempo. Maximiliano, si te parece bien, cuando quieras arrancar. Bueno, buenas tardes.
nuevamente a aquellos que no estaban ingresados desde un principio. Quiero agradecer esta invitación, esta posibilidad de participar y de compartir este panel, esta charla un poco con todos ustedes, que creo que lo más interesante o lo más rico puede ser el debate posterior o las preguntas que se planteen. Hablar hoy de la justicia tiene aspectos de toda naturaleza, ¿no? Y visiones de toda naturaleza. Inclusive el posicionamiento de cada uno en este ámbito creo que es muy importante. Por eso, en una de las situaciones más allá de mi tarea como profesor universitario, yo soy abogado litigante. ¿Y eso por qué lo remarco? Porque la visión del abogado litigante es distinta a la visión que tiene el juez y es distinta, por supuesto, a la visión que tiene el político. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Estamos desde una óptica distinta. Y como precisamente he actuado también en ciertos planteos de inconstitucionalidad de las leyes del Consejo de la Magistratura por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, quiero que queden claro por ahí desde dónde uno se posiciona o desde dónde uno opina. Hay que tener en cuenta que la reforma del 94 fue una reforma que tuvo, creo que, muchos aciertos y tuvo muchas situaciones inconclusas. Cuando se venía la presión electoral a través de un llamado que había hecho a una consulta popular, donde en esa época las encuestas eran un poquitito más exactas que las actuales, y todo tendía a que Menem iba a poder conseguir esa reelección, Alfonsín dice, bueno, antes de entregar la reelección, lo que pretendo hacer es por lo menos negociar cierto achicamiento del poder presidencial. Que a veces se habla de jefe de gabinete en realidad es una figura completamente intrascendente a lo que implica la disminución del poder presidencial. Alguien que puede ser removido, designado al solo antojo del presidente, no es una figura que pueda tener un peso suficiente o un peso distinto al que puede tener cualquier otro ministro. Pero sí se plantean determinados aspectos, como es, por ejemplo, quitar la designación del intendente de la capital al presidente o obtener, como en este caso, una disminución en sus facultades de designar jueces. Por supuesto, estamos hablando de los jueces federales porque los jueces provinciales no caben dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, este Consejo de la Magistratura, que aparte se reclamaba en cierta medida porque la designación del Ejecutivo con el acuerdo del Senado había traído algunas situaciones complejas. Hacía poco, por ejemplo, antes de esto, habían encontrado en un hotel alojamiento a un juez junto con dos chicas. Vino la policía por el escándalo que se estaba armando y lo que más se le ocurrió a este juez, que estaba altamente alcoholizado, fue primero decir que era juez, tratando de evadir a la policía, y después empezar a golpear inclusive a los propios policías participantes. Por lo menos, ese había tenido la dignidad de renunciar. Tuvimos otros casos tan o más graves que se mantuvieron en la justicia. Se mantuvieron porque, pese a los escándalos, pese a la caída de amantes de los balcones, pese a la aparición de jueces participando en situaciones que tendrían que haber estado controlando, pese a todo lo que ocurría, siempre había alguien dispuesto a salvarlo. El procedimiento de remoción a través del juicio político era un procedimiento muy pesado que no daba ningún tipo de resultado, porque siempre había algún amigo que era partidario de salvarlo sin importar lo que hubiese ocurrido. Entonces, acá se planteaba crear un Consejo de la Magistratura que haga una preselección en cuanto a los candidatos, para que estos candidatos sean técnicamente más adecuados,
y que además participe en la situación de remoción, de alguna manera. Pero se le empezaron a dar más atribuciones al Consejo, porque fue un Consejo que constitucionalmente también se lo reconoció como administrador del Poder Judicial, con una idea siempre discutible. O sea, pensemos que los consejos de la magistratura vienen fundamentalmente de Europa. Y en Europa, el judicial no es un poder, es un administrador, es el administrador de justicia. No tiene el ejercicio del control de constitucionalidad que tiene en la Argentina, donde un juez puede dejar sin efecto una ley del Congreso e inaplicarla, aun cuando sea para una situación concreta. Este juez es el juez pensado por los franceses, el juez exégeta, que interpreta, ni siquiera interpreta, aplica la norma, ve la circunstancia, la causa, la norma, y ahí lo resuelve. En esos sistemas donde el judicial no es tanto un poder, donde está mucho más limitado, la aparición de los consejos de la magistratura fue un avance, porque toda la administración antes estaba en los poderes ejecutivos y ahora, por lo menos con la creación del consejo, empezaba a haber un órgano de composición mixta donde los jueces también participaban en esa situación. Pero acá se daba una situación inversa. Toda la administración económica dependía de la Corte y ahora se la quitaban. Todo el poder disciplinario dependía de jueces de instancias superiores y ahora se lo quitaba. Y esto trajo defensores y detractores. Los detractores que dijeron, bueno, se está quitando independencia al Poder Judicial. Y los defensores, entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo un camarista, actualmente camarista federal en La Plata, en Mar del Plata, que es Eduardo Jiménez, que en ese momento era juez federal, que decía muy bien que la facultad disciplinaria ahora está en el Consejo y no está en la Cámara. ¿Por qué? Porque muchas veces la Cámara termina disciplinando. Todavía nosotros tenemos una estructura del Poder Judicial que no se termina de entender, en el cual la independencia del juez implica que él ejerce sus funciones sin recibir indicaciones de nadie y que la Cámara no es superior al juez, sino simplemente una revisora con una función distinta, la de controlar. Pero que no es superior porque en ningún momento, aunque pueda anularle sus sentencias o revocársela, en ningún momento puede darle órdenes o indicaciones. No tiene el Poder Judicial una estructura verticalista. Entonces por eso aparecían este tipo de competencias que algunos aplaudían y otros criticaban. El manejo de la Corte. Bueno, está bien que la Corte maneje todo el presupuesto del Poder Judicial, sabe las necesidades, puede entender determinadas situaciones. Pero por otro lado, cuando se tiene que ocupar de dictar cientos de sentencias, estar distraída en esos aspectos, no sé hasta qué punto no era preferible dársela a un órgano técnico o especializado como el Consejo. Es decir, yo que en un primer momento fui detractor del Consejo de la Magistratura en su concepción, con el tiempo empecé a entender que es un órgano que tiene muchas funciones que son fundamentales para un mejor funcionamiento del Poder Judicial. Y que estuvo pensado constitucionalmente para que eso se cumpliera y no para que quedara sometido a una situación política determinada. El gran problema que tuvo esta reforma es que no llegó a un consenso final. No llegó a establecer en el artículo 114, de alguna manera, cómo iban a estar hechas las composiciones entre los distintos sectores. Se pensó, bueno, qué mejor que el pluralismo como para que vengan, como digo, distintas visiones, distintas opiniones, distintas corrientes y equilibren este Consejo de la Magistratura. Por eso, mientras se debatía en la convención, se decía, bueno, ¿qué hacemos? Hubo proyectos que proponían 5 jueces, 5 abogados, 5 representantes de los poderes políticos y 1 o 2 académicos. Pero no se llegó al consenso y se redactó la norma que actualmente tenemos, que habla de equilibrio entre 3 estamentos, el judicial, el de la abogacía y el político, y además suma los académicos. Esa falta de definición hace
que nos suceda lo que sucede siempre en la Argentina. Cuando nosotros dejamos una puerta un poquitito abierta, generalmente pasa lo peor y no necesariamente lo mejor. Porque hay ámbitos que no caben discutir. O sea, a veces parece que la abogacía está reñida o está peleada con la matemática. Siempre es un tema con los alumnos, una pregunta en las primeras clases: ¿les gusta matemática? La respuesta es: si nos gustara matemática no estaríamos acá en esta carrera. Y yo automáticamente digo: llegué tarde, pero lo voy a mandar a estudiar matemática. Si ustedes no entienden matemática, no entienden la lógica, no pueden aplicar un montón de situaciones, y lo peor es que no van a poder cobrar un honorario. Y cuando quieran vivir de alguna manera la profesión, van a necesitar la matemática tanto más que la abogacía. Y en matemática, o en física, o en cualquiera de las ciencias exactas, cuando vos hablas de equilibrio, hablas de paridad. Si yo le hablo de una situación de equilibrio, por ejemplo, en un partido de fútbol hay equilibrio si hay 11 jugadores por cada equipo. No creo que a nadie se le ocurra pensar que podría haber equilibrio si de un lado hay 11 jugadores y del otro lado hay 3. Y me dirían: miren, las situaciones están desequilibradas. Este equilibrio implica cierta situación de igualdad, que puede tener a lo mejor equilibrio. Cuando vamos al diccionario es equivalencia de pesos. No pueden lograr el equilibrio en una balanza, por ejemplo, que se compense a sí misma, si en uno de los platillos ponen 20 kilos y en el otro 4. No se obtiene así. Pero nosotros discutimos esto. Es decir, creo que nadie discute que una situación de igualdad de las representaciones es equilibrada. Lo que se discute es si la desigualdad de las representaciones implica o no equilibrio. Y por supuesto, en vez de legislar en la manera que nos ponemos de acuerdo, legislamos en lo que no estamos de acuerdo. Porque siempre hay una situación donde no estamos mirando el interés general, sino donde estamos mirando las pequeñeces, las miserias y la forma de sacar alguna ventaja determinada. Cuando se crea tarde al diseño constitucional el primer Consejo de la Magistratura, la Ley 24.937 establece 20 cargos. No era un consejo equilibrado, pero era mejor que lo que vino después. Esos 20 cargos, está bien, la norma constitucional no dice tiene que ser equilibrado, dice se procurará el equilibrio, siempre utilizando esas expresiones. Pero de esos 20 cargos, había 9 cargos que correspondían, o sea, el 45%, ya no hay equilibrio si tengo que tener equilibrio entre 3 y un grupo tiene el 45%, a los poderes políticos. Un representante del Ejecutivo, 4 de diputados y 4 de senadores. Con un error garrafal que tuvimos desde el comienzo, que los representantes de diputados y los representantes de senadores no fueron representantes de diputados y de senadores, sino senadores o diputados elegidos como representantes que cumplían la doble función y que de alguna manera tenían una situación de interferencia porque son poder legislativo y participan de este Consejo de la Magistratura. ¿Qué representación tenían los jueces? Había 5 jueces. El presidente de la Corte como presidente del Consejo, que no está mal en la situación porque precisamente la Constitución pide que se trate de respetar representantes de todas las instancias, y la Corte es una instancia, y vaya que lo es, y la más importante, podríamos decir, en la situación, más otros 4 jueces que iban saliendo por los sistemas electorales. Los abogados venían con una representación del 20%, 4 abogados, es decir, 25% para jueces, 20% para abogados y 10% para los 2 académicos. Ese consejo, que medianamente funcionaba, no estaba completamente equilibrado. Pero lo que vino después, con la ley 26.080, fue precisamente romper, es decir, la Constitución al menos decía se procurará el equilibrio, y si podíamos aceptar que este primer consejo, que no era equilibrado,
cumpliera con los cánones constitucionales, lo que no podíamos aceptar es que el mayor desequilibrio posterior cumpliera con estas pautas. Sin embargo, la Corte, por lo menos Moner Sanz y Enrizo lo volvió a deslizar nuevamente, dice, no me acaban de demostrar el desequilibrio. Esas afirmaciones dogmáticas que se puede dar el lujo de dar solamente un máximo tribunal, pero que hacen crujir en muchos aspectos la idea de república. ¿Cómo cambiaba la composición? De 20 pasábamos a 13, de los cuales 7 eran del estamento político, 3 de la Cámara de Diputados, 3 del Senado y un representante del Poder Ejecutivo. Ya el estamento político pasaba a tener el 53,8%, contra el 45% anterior subía al 53%. Los jueces eran 3, o son 3, bajan al 23%, 2 los abogados bajan al 15%, y un representante de la academia que baja al 7,7%. Es decir, todas las representaciones pierden para darle más al sector político que después participa el Ejecutivo en la selección de uno de los candidatos de la terna y en la aprobación posterior que tiene que dar el Senado. Es decir, que seguía teniendo participación en la designación de jueces, con lo cual el sector político siempre tenía la posibilidad de rechazar el candidato propuesto. Sin embargo, se reduce considerablemente, con agravantes. El primer consejo se dictaba su propio reglamento. A partir de las modificaciones, no, es la ley la que va fijando. Y cambia, por ejemplo, el quórum. Al reducir el quórum, ahora el estamento político tiene un quórum propio. Y ustedes me dirán, sí, pero bueno, el estamento político hay representantes de distintos partidos. No importa, estamos hablando de estamento, estamos hablando de visión estamentaria. Eso es lo que mira la Corte, la Constitución. No habla si son de un partido o son de otro, si son oficialistas o no, sino precisamente las visiones desde los distintos sectores. Se reduce, en consecuencia de esa situación, se reduce la participación de los otros grupos y el estamento político ya empieza a tener quórum propio. Y lo más grave es que en las distintas comisiones que funcionan del Consejo ocurre lo mismo. Se rompe mayormente el equilibrio. Por ejemplo, en la comisión de selección no participan los abogados. Los abogados no tenemos ningún tipo de participación en ese ámbito. En consecuencia, ya se termina de deformar completamente la situación que se había buscado. ¿Es importante que se vuelva a obtener equilibrio? Sí, es fundamental. Es una situación trascendente. Por lo menos para probar si el diseño constitucional es bueno o no. Es decir, lo primero que tenemos que hacer a veces, antes de criticar si una constitución sirve o no sirve, es ponerla en funcionamiento. Y en muchos aspectos, sobre todo cuando se trata de limitante al poder, nosotros fracasamos en esa situación. Porque siempre hemos entendido ese ámbito, vicios que vienen, ahí Diego nos hablaba del proyecto de los padres de la patria. Yo no creo en los padres de la patria, lamentablemente, porque los proyectos fueron siempre egoístas en este país. Alberdi quería un monarca a cargo del Poder Ejecutivo. Muchas veces ensalzamos su figura, pero su figura era netamente aristocrática, donde tanto diputados como senadores tenían que tener una renta en peso fuerte determinada para poder acceder a los cargos, pese a que estaban compensados por remuneraciones, y donde se quería un poder ejecutivo fuerte que tuviera las facultades de un rey, un poco controlado por una situación parlamentaria determinada. Nuestros grandes males es que no somos partidarios de las concertaciones, no somos partidarios de los acuerdos, sino que somos partidarios de que cada uno cuando accede al poder tiene que manejarse según su forma, tiene que manejarse según su criterio y tiene que imponer sus decisiones al otro. Lo que hace que al poco tiempo,
cuando ese gobierno cambia de signo político, todo se rompa y se tenga que empezar a barajar de nuevo. Cualquier reforma de la justicia que tengamos que hacer, tenemos que empezar a preguntarnos qué perfil de juez queremos. La Constitución ha sido muy generosa en muchos aspectos. Ha reconocido intangibilidad de las remuneraciones, ha reconocido estabilidad, le ha dado garantías con suficiente fuerza como para que el Poder Judicial logre tener esa independencia. Pero si en la selección fracasamos, si el Consejo de la Magistratura se termina partidizando completamente, si los concursos no son adecuadamente evaluados, si primero pedimos participación a un órgano técnico, pero cada vez que hay una impugnación es el órgano político el que decide, cuando las reglas de juego de las calificaciones no están claras, nos empezamos a encontrar con serios inconvenientes de funcionamiento. En definitiva, creo que la Constitución nos ha dado muchísimas soluciones para poder tener un poder judicial que funcione adecuadamente. Ahora depende de algo, fundamentalmente de que entendamos que la Constitución está hecha para ser cumplida y que en algún momento tenemos que pensar con un sentido de permanencia y no de transitoriedad. Algún momento tenemos que pensar cómo vamos a formar una patria grande y no de alguna manera cómo me voy a salvar para poder conseguir que en el próximo periodo pueda obtener reelección a mi cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, ahora vamos a dar espacio a las preguntas. Algunas ya se fueron realizando mediante el chat, otras se enviaron por mail. Yo las voy a ir, se las voy a ir dirigiendo. Algunas están dirigidas a Maximiliano, otras a Diego, y otras son para que ambos colaboren en la respuesta. Maximiliano, una de las preguntas que hacen es: ¿crees que sería bueno adoptar un modelo similar al europeo o introducir cambios al modelo argentino vigente? En cuanto al sistema de control de constitucionalidad, no. No precisamente porque los sistemas europeos de control de constitucionalidad son de tipo concentrado. Hay una tendencia, inclusive lo que es Francia, que es más de tipo político y que tiene un sistema de división de poderes, porque el sistema de control también hay que entenderlo cómo funciona en cuanto al sistema de división de poderes. El sistema de división de poderes franceses tiene una lógica distinta al nuestro, en donde los órganos nuestros están interrelacionados en competencias y se controlan, sino que está pensado básicamente donde cada poder se controla a sí mismo. Por eso el juez lo único que hace es aplicar las normas que dicta el Parlamento, porque todas las decisiones administrativas las controla el propio Consejo de Estado. Pero aún en ese Consejo Constitucional que tienen los franceses, van a una tendencia más hacia una especie de tribunal constitucional al estilo austríaco o español, o lo que se da en el resto de Europa. Yo creo que para nosotros sería un gran fracaso ir a un sistema concentrado, porque la fuerza del sistema difuso impone determinadas situaciones. Yo voy a dar un ejemplo en esto. Cuando se dio el corralito financiero, la Corte, por supuesto, consecuencia de una pelea que había tenido con el gobierno de turno, saca un primer precedente que fue el fallo Smith y saca un segundo precedente que es el caso San Luis. Eso hace que un presidente hable por cadena nacional y que empiecen a rodar la cabeza de los ministros de la Corte. Como esa Corte estaba tan desprestigiada, cuando saca un fallo ajustado de derecho, nadie reclamó por la sangre que corrió en esa situación. La nueva Corte que vino sacó un fallo que fue el fallo Augusto, que debe ser una de las piezas jurídicas del terror más grande que ha conocido la historia de la humanidad, donde había ministros, algunos actualmente vigentes, que llegaron a decir que los dólares que la gente compraba en el 1 a 1 eran virtuales, eran imaginarios, o sea, no existían. Entonces, que estaba bien que el que había depositado dólares se lo robara a la entidad bancaria. Eso se dijo en un caso como fue Augusto. ¿Qué pasó con ese precedente? No lo siguió nadie. Todos los tribunales empezaron a escapar, buscaron excusa por un lado o por el otro y no lo siguió, y la Corte tuvo que revertir su propia decisión.
En un tribunal concentrado no podría pasar lo que le pasó al Tribunal Constitucional peruano en la época de Fujimori, que de 7 miembros necesitaba que 6 votaran por la inconstitucionalidad para dejar sin efecto la norma, ¿no? Con alcance general, pero para dejarla sin efecto. Entonces, ¿qué hacía Fujimori? Nombró 5. No había forma de que pudieran declarar una inconstitucionalidad porque no llegaban ni siquiera a la cantidad mínima de integrantes que tenía que tener el órgano. Entonces, en ese aspecto yo sigo defendiendo, creo que es el sistema más democrático que hay, porque le permite al que se encuentra afectado por una norma defenderse en la situación, plantear su problemática, a diferencia de lo que ocurre con estos sistemas concentrados que termina siendo un órgano político más y donde se debate la pelea Congreso o Poder Ejecutivo en algún caso, Tribunal Constitucional. Muy bien. En este mismo sentido, te preguntan, Maximiliano, ¿cómo se podrían evitar los sesgos políticos en caso de que la reforma es impulsada desde el gobierno y discutida por órganos que son políticos? Acá es muy difícil porque de alguna manera yo veo en general los comentarios que hay y todos los comentarios van cambiando, inclusive de gente técnica o especializada que teóricamente tendría que hacer un análisis objetivo, van cambiando según quién sea el que esté en el gobierno. Lo que aplaudían en un momento, lo criticaban en otro. Autores que han defendido, por ejemplo, que por decreto de necesidad y urgencia se podía cambiar un feriado nacional de día. Cuando se dictaron decretos de necesidad y urgencia en otro gobierno se rasgaban las vestiduras. Entonces, este es un problema de idiosincrasia nuestro. Pensar que los problemas nuestros son por el sector político gobernante es no ver la realidad. El problema lo tenemos todos. Este es un problema de estructura de argentinos. En algún momento vamos a tener que empezar a evaluar si nos conviene dejar de lado un poco los egoísmos, los personalismos y empezar a trabajar conjuntamente. En la medida que eso no ocurra, no hay constitución, no hay norma, no hay nada que lo contenga. Si digo o hablo en una norma de que quiero procurar el equilibrio y creo un órgano que ya de por sí es desequilibrado y después lo modifico y lo desequilibro más aún, es un problema de personas y no normativo. Es decir, no creamos que con las normas vamos a solucionar determinada situación. Tenemos muchas normas buenas. Lo que nos faltaría es darle un sentido o una práctica. Tengan en cuenta ciertas escuelas que tenemos. Los italianos, también que con un sistema distinto de parlamentario, pero pueden dictar, el Poder Ejecutivo puede dictar decreto de necesidad y urgencia que a los 30 días caducan. Entonces, ¿qué hacen al día 29 los ejecutivos cuando no se lo han ratificado a los 30 días? Dicta el mismo decreto de necesidad y urgencia, pero con un nuevo número. Con lo cual se salta esa situación. Esas son las picardías criollas, en este caso italiana, pero que nosotros imitamos y tomamos. Eso es lo que nos hace sentir distinto y que nos hace diferente. Porque como de alguna manera alguna vez dijo Sanguinetti, en el mundo hay 4 tipos de países: los países ricos, los países pobres, Japón que nadie se explica cómo es rico y la Argentina que nadie se explica cómo es pobre. Bueno, en este mismo sentido, la última pregunta que está dirigida hacia vos por ahora, dice, ¿qué composición le parece que sería la más equilibrada en el Consejo de la Magistratura para representatividad? Una composición que sea igualitaria, es decir, por lo menos igualitaria a los representantes de los sectores políticos, los abogados y los... es decir, como mínimo de 5 integrantes por cada estamento, y no mucho más de 7, para también tener en cuenta determinadas representaciones de sectores internos en cada uno. ¿Cuál exactamente? Sería una cuestión de analizar, pero sí una cuestión donde cada estamento esté representado igualitariamente, más allá del académico que está como complemento ahí en la situación y que no tiene necesariamente que tener ese equilibrio. Muy bien. Diego, ahora vienen una serie de preguntas más generales. Una de ellas dice,
si consideran, pues, igual pueden responder cualquiera de los dos, pero digamos, más allá de que esté dirigida, si consideran que dentro de esta reforma era necesario los 94 juzgados penales en el interior del país. Digamos, si creen que esa infraestructura era necesaria dentro de esta reforma. Yo voy a contestar una generalidad, pero me gustaría más la opinión de Maximiliano, que además viene digamos, está en Rosario, con lo cual yo la jurisdicción del interior, perdón, no la conozco demasiado. Sí, lo que puedo decir es que hoy lo que uno tiene en el interior, los juzgados federales del interior, son juzgados multifueros, es decir, que atienden todas las ramas del derecho en materia federal. Entonces, que con un estudio cualitativo y cuantitativo uno pueda determinar que en algunas de las jurisdicciones federales puede haber juzgados, por ejemplo, que se dediquen a la parte penal, sobre todo en lo que es narcotráfico, que es en algunas jurisdicciones del interior que es de enorme complejidad, pareciera ser que eso tiene sentido. Ahora, a mí me asombró mucho la reforma cuando decretaron multiplicar por 12. Eso también me había asombrado en 2015, que también esa parte del proyecto de reforma lo toman de un proyecto de reforma que había presentado el gobierno anterior. Yo no tengo claro si todo se soluciona multiplicando por 2 la cantidad de jueces. La verdad que no, me gustaría que una reforma judicial tenga en cuenta una cantidad de elementos que son, por ejemplo, el input y el output, es decir, la cantidad de pleitos judiciales que tiene una determinada jurisdicción, la carga que tiene, cuáles son los temas, etc. Me parece que una reforma judicial, para que tenga sentido, tiene que ir por ese lado. Sí, yo creo que sí que es imprescindible. El desequilibrio que hay en el interior es extraordinario. Tomemos un ejemplo, ¿cuánto más allá de que tienen más actividad, ¿no es cierto? Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 3 veces la población de Rosario. ¿Cuántos jueces federales tienen? Y compárenlo con Rosario. Si Rosario tuviera, no digamos la tercera parte, la quinta parte de los jueces federales, tendría una estructura más que cómoda. No la tiene. O sea, hay un desequilibrio muy grande en este país. El federalismo en este país es una gran mentira, en donde la concentración que existe en Buenos Aires es incomparable a todo el resto del país, en todos los ámbitos. Y de alguna manera esto lo pone más en evidencia porque es justo el único gobierno, el único órgano del gobierno federal que está en las provincias. Todos los demás están allá, por lo menos Congreso y Ejecutivo. Y ahí es donde se ve claramente el desequilibrio. Y vayan a determinadas zonas del norte del país, donde los problemas de narcotráfico son tremendos, y donde tienen un juez con una estructura impresentable, con juzgado que les da terror entrar al juzgado nomás, de cómo está ediliciamente armado, y ahí se van a dar cuenta que una reforma tiene que poner foco principalmente en esas cuestiones. Lo que pasa es que eso no sale en los grandes diarios nacionales, eso no se ve, y al no estar visibilizado, es como que no existe. Muy bien. Diego, hay una pregunta para vos que es, ¿cómo es posible trabajar sobre esos sesgos históricos que pesan sobre la justicia federal, teniendo en cuenta que están tan arraigados en la sociedad? Mirá, no tengo una fórmula. La pregunta es una linda pregunta, es buena. Yo creo que los sesgos se transforman, es decir, vuelvo a Sarmiento, es decir, vos las contradicciones se rompen contradiciéndolas. Eso decía Sarmiento, con lo cual me parece que todo sesgo se rompe en la medida que uno lo identifica y tiene voluntad política para justamente tratar de modificar ese sesgo. Entonces, hoy la justicia federal, y me voy a concentrar en la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, está totalmente sesgada. ¿Y a qué está sesgada? Justamente, bueno, aquí es una justicia federal que lo que hace es
preservar su agenda propia y ver de qué manera puede presentarse frente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Eso es lo que nosotros vivimos en la justicia federal a partir del año 1992 aproximadamente, cuando llevaron los jueces de 6 a 12. Lo llevó el gobierno de Menem. Entonces, esa es la justicia federal. ¿Cómo rompo eso? Bueno, el modelo para romper eso es crear una multitud de jueces y licuarlos. Eso era lo que decía. Bueno, no tengo claro que eso funcione, máxime cuando uno tiene una reforma estructural aceptada por todo el arco académico y político, que es ir al sistema acusatorio. Lo que dice, si uno va al sistema acusatorio, ¿dónde tengo que poner el foco? Tengo que poner el foco en el Ministerio Público, que es el nuevo protagonista. El juez de instrucción, con el poder que se supone que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, aclaro porque me parece que la aclaración de Maximiliano es válida, uno va a Salta, y es correcto, va a Jujuy, es correcto lo que dice. Entonces, cuando uno ve esta situación, el juez de instrucción se transformó en un juez de garantías. El actor principal, hoy, de acuerdo al Código Procesal Penal vigente, es el fiscal. Entonces, si yo estoy haciendo una reforma estructural que parece buena, que tiene consenso, es decir, moverse al sistema acusatorio tiene consenso. Yo no soy un experto en derecho penal, estoy repitiendo lo que dicen aquellos expertos que merecen a quienes admiro. Ahora bien, si yo tengo esa estructura es la que estoy empujando, y la voy a colonizar con jueces, ¿cuál es el sesgo que voy a mantener? Y voy a mantener el sesgo anterior, porque es el sesgo mediante el cual los jueces se protegieron. Entonces la pregunta es pertinente. ¿Cómo lo rompo? Lo rompo privilegiando aquellas estructuras institucionales que no consolidan el sesgo. La reforma en esta línea lo consolida. ¿Cómo romperíamos ese sesgo? Bueno, puede ser necesario incorporar más jueces federales, puede ser. La cantidad que está proponiendo la reforma, absolutamente no necesario. ¿Dónde tengo que poner el foco? En los fiscales. Ese es el foco que hay que poner. Si quiero realmente llevar adelante aquello que estoy promoviendo. Perfecto. Y ahora vienen dos preguntas, una es de Juliana y la otra pregunta es de Estefanía, pero me parece que la de Juliana va a abrir debate, al menos entre los expositores, diciendo, ¿qué piensan del momento en que se eligió para presentar el proyecto de la reforma judicial? Y si hubiese sido preferible esperar otro momento, pese a la necesidad que las instituciones tienen de ser reformadas. Yo tengo una opinión personal con esto, es que en Argentina nunca es el momento de hacer nada. Si uno mira, Argentina, si uno mira su historia, estuvo la mayor cantidad del tiempo en crisis, recrisis y recontracrisis. Con lo cual, si yo tengo que esperar el momento adecuado para hacer una reforma, no hago nada. Entonces yo no tengo problema en llevar adelante reformas. No me asusta, me parece que hay que debatirlas, me parece que hay que profundizarlas. No tengo ningún problema. Lo que tengo problema es que cuando uno quiere hacer una reforma de estas características, lo hagan de esta manera. Entonces, para contestar de manera bien concreta, no tengo problema con el timing, no creo eso de decir hay que esperar el momento adecuado. Sí tengo problemas en la manera en que uno hace una reforma. Vuelvo al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal se debatió 2 años antes de presentarlo al Congreso. Creo que eso dice mucho. Entonces, ¿qué estoy debatiendo yo? Si presento este proyecto como si fuera mío y además lo toma el Senado, y lo reforma, con reformas que la verdad que a mí me costaron muchísimo entender. Reformas que salen a la noche, o por ejemplo, reformas que propone el senador Parrilli para después sacarlas y decir livianamente, se comieron el amague. Entonces, esa no es la manera. Tiempo me parece, en mi opinión, irrelevante. Forma y fondo de la reforma creo que es clave para que realmente pueda ser una reforma consistente. La manera en que lo están haciendo, con independencia del tiempo, es que no va a salir o no va a terminar saliendo una reforma consistente. Sí, yo coincido plenamente, digamos. O sea, acá nunca es tiempo, es porque siempre hay interés, es decir, el que no está en ese momento en el poder dice que no es el tiempo. Y en realidad,
cuando miramos cada vez que, o sea, cada vez hacemos las cosas peores, entonces, pero sí, coincido plenamente en que todo esto lo que necesita son debates en serio y empezar a pensar en una situación de futuro y no en la conveniencia. Esa es la diferencia entre un estadista y un político común. El político común está mirando en su mirada corta a ver cómo llega, cómo se beneficia, cómo alcanza una reelección. Un estadista está pensando en lo que va a dejar para generaciones futuras. Lamentablemente hace años que nosotros hemos perdido la capacidad de generar estadistas. Y como sociedad también nos estamos volviendo cada vez más en el sálvese quien pueda y como pueda, y eso es un serio problema de avance. Bueno, les voy a leer la última pregunta que hizo Mayra. ¿Hasta qué punto consideran que sería deseable o incluso necesario reformar la Constitución Nacional para que se pueda dar un cambio importante o profundo en el funcionamiento de la justicia federal? Yo creo que, a ver, de reformar la Constitución tengo varios temas antes que ese. Me parece que me ocuparía de ratificar, si tengo que reformar la Constitución, algunas consideraciones en materia de declaraciones, derechos y garantías, en materia de libertades individuales, en la idea de que cada uno pueda desarrollar su plan de vida. Limpiaría algunas cosas de ese ámbito. A mí me parece que hay, y acá creo que algo dijo Maximiliano, hay muchísimo margen para implementar una justicia federal que sea independiente y que funcione. Si uno mira, y este dato es decir, si uno mira la estructura constitucional, es una estructura constitucional que evidentemente está copiada en sus grandes rasgos de la de Estados Unidos, con algunos ingredientes argentinos, ¿no? Como vimos en el debate de 1853, tema de centralismo, etc. Eso está bastante claro, pero creo yo que si uno mira nuevamente los sesgos, ¿qué encuentra? Justamente para que este engranaje funcione, requiere justamente que sea considerado un poder independiente. Si uno mira nuestra historia, ese poder independiente nunca lo fue, y este dato lo va a demostrar, que lo dije en otra charla que participé acá en San Andrés. El promedio de vida de un ministro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, el promedio de vida en el cargo es de 16 años. Estoy hablando de toda la historia de la Corte, ¿eh? El promedio de vida en Argentina es de 6 años y medio. Creo que ahí está claro. Es decir, entonces, yo lo que necesito es consolidar, justamente, o puesto en palabras más sencillas, dejar un poquito a la Corte en paz y tratar de estructurar un sistema de justicia federal a partir de lo que tenemos, que es el Consejo de la Magistratura. No es mi favorito, la verdad que no es mi favorito, pero es lo que hay. ¿Por qué no es mi favorito? Porque simplemente se inserta un esquema extraño, un cuerpo extraño a una constitución que no lo preveía. Puede funcionar, soy un poco escéptico, pero es eso en lo que yo me concentraría. Dejar en paz a la Corte, dejar que la Corte pueda adquirir vuelo, pueda empezar a consolidar el sistema de justicia federal en su doble control vertical y control horizontal, que es lo que hablamos, y me concentraría en eso. Me parece que las reformas estructurales que necesita la justicia se pueden hacer perfectamente por ley. No es necesario una reforma constitucional, o por lo menos yo no encuentro hoy que sea una cosa fundamental. Insisto, tengo otras cositas para reformar la Constitución, pero no esta. Clarísimo. No, Emiliano. dejemos la Constitución como está y cumplámosla, tratemos de cumplirla, y después si no funciona, ahí la cambiamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es cumplir. Todavía no lo hemos intentado. Esperemos que en algún momento se dé. Excelente. Bueno, le cedo la palabra entonces a Matías, que nos va a dar el cierre, ya que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, entonces creo que hasta acá entonces llegamos por el día de hoy. Muchas gracias entonces, María, por acompañarnos en el día de hoy, y también, por supuesto, a Diego y a Maximiliano. Creo que ha habido muchas preguntas y se
se ha disfrutado mucho toda la exposición. Gracias a todos los presentes y espero volverlos a ver de vuelta la semana que viene, nuevamente a las 18:10. Nos encontraremos para este segundo encuentro de este ciclo que organiza la Revista Jurídica, con nuevos expositores. Ya está confirmado Julio César Rivera para el próximo encuentro, y una expositora que estaremos dando a conocer a través de las redes sociales en estos días. Así que espero que sigan todos bien, que terminen muy bien la semana, y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto. No, de nada. Buen fin de semana. Igualmente.